He titulado esta participación El riesgo sistémico, los rescates y el principio de igualdad. ¿Igualdad en la actividad financiera? Alguien me preguntaba cuando estaba en mi investigación, ¿se puede hablar de igualdad en la actividad financiera? Si la igualdad parece ser un tema reservado casi que a otras temáticas, la excepción es salvar a aquellas entidades que son sistémicamente importantes. En otras palabras, la presencia de una cosa que vamos a mirar más adelante, que se llama el riesgo sistémico, explica que los grandes no sean dejados quebrar y los pequeños, pues no es que aboguemos porque se quiebre, sino porque es la disciplina del mercado. Entonces, ahí surgen varias preguntas. ¿El tamaño hace la diferencia? ¿Es realmente cierto aquello que los economistas plantean, y es que solamente las instituciones grandes que son de importancia sistémica merecen ser rescatadas? ¿Es eso un mal necesario? Y en consecuencia la quiebra de las entidades pequeñas y sus ahorradores las pudiéramos definir como un daño colateral, no deseado, pero que se produce. Y todo esto, que queda así planteado, tiene que ver con el derecho de igualdad. Recordemos el derecho de igualdad constitucional que es aplicable en Perú, en Colombia y en muchos países. Hay que tratar igual las situaciones igual y hay que tratar desigual las situaciones desiguales. En consecuencia, aquí lo que estamos planteando en el tema de los rescates es si frente al rescate de las entidades grandes, frente a las pequeñas, debemos tener el mismo tratamiento o debemos tener un tratamiento distinto. Estoy planteando que hay un trato discriminatorio cuando el modelo permite salvar al grande y no salva al pequeño, como ocurre en el modelo colombiano. El riesgo sistémico es la amenaza de que un evento material se traduzca en el fracaso o quiebra de cualquiera de los mercados financieros o de un número significativo de empresas financieras y causa un daño significativo a la economía a partir de las interconexiones existentes entre esos mercados y las empresas. ¿Y quién dice que en determinado momento no hay amenaza de riesgo sistémico? La prueba diabólica. Siempre que exista una amenaza, una posibilidad de ir a la cláusula de riesgo sistémico, los salvamentos, como los conocíamos, seguirán estando a la orden del día. Y tristemente es un mal necesario porque hay un riesgo moral. Porque hay riesgo moral, porque el que hace parte de una entidad grande puede verse invitado a malas prácticas porque sabe que finalmente a él no lo van a liquidar. En contra, pues está el riesgo moral, el moral hazard de que hablan los americanos. Una entidad cuyos administradores pueden hacer lo que se necesite sin temer la liquidación, pueden verse invitados a incurrir en conductas porque los riesgos que ellos están asumiendo no van a ser pagados por ellos. Entonces, bajo ese presupuesto, siempre se ha criticado que la figura del too big to fail apareja un riesgo moral muy grande. Y decir, no, pues, un problema, la gente del Barclays en Inglaterra no respondieron a tiempo, toda la historia que ha sido contada sobre Lehman Brothers. A mí me plantea una pregunta de fondo. ¿Hay un trato desigual? ¿Ese trato desigual está justificado o está injustificado? No sé, pero me parece que amerita el análisis. Miren estos datos de entidades para ponerle un poquito de cosa concreta a la discusión. Aunque estos datos están un poquito desactualizados porque están tomados de mi investigación, ya eso hace 2 años, allí en Colombia está cercano a los 36.000 millones de dólares.
Los 4 bancos colombianos más altos empiezan en 15.000 millones de dólares. Hay bancos de la mitad que están entre 8 y 12, y hay unos bancos que empiezan a bajar de 6.000 hasta 1.200 millones. Empiecen a ver ustedes la dispersión que hay en las cifras. Pero hay otros bancos. Hay bancos que son inferiores a 1.000 millones. Y fíjense que abajo hay un banco de 140 millones de dólares en activos, contra 36.000, el más grande. Uno de los mecanismos que actualmente existe y que puede ser aplicado para resolver o ser aplicable a todas las instituciones financieras, incluyendo las más grandes, que ahora existe sin hacer llamados de capital por parte del gobierno. Esto es después de la ley Dodd-Frank. Y la segunda conclusión es que las objeciones que normalmente se esgrimen acerca de la aplicación de este mecanismo, como falta de operación internacional, falta de información, complejidad, pueden ser manejadas en casi todos los casos. En otras palabras, el grupo entiende que la solución de la ley Dodd-Frank puede ser positiva. Pero bueno, yo me he planteado un problema constitucional, como se plantea. Les he dicho, yo creo que no es constitucional el salvamento exclusivo de las entidades grandes. Les insisto, este no es un estudio de cuál es la mejor forma de salvamento de entidades, no. Yo toco esos temas de cara al tema constitucional. Y para ello me planteo una norma hipotética, porque es que normalmente el Estado no es tan sincero con uno como ahorrador. Al ahorrador de una entidad pequeña se le dice, se le deja saber, se le permite saber de manera medianamente razonable que en caso de turbulencia financiera su entidad va a ser tratada de manera distinta a la de otro. Hay término de comparación, que es uno de los requisitos del test. ¿Usted está comparando cosas comparables? Sí, por las semejanzas que planteé entre las entidades pequeñas y las entidades grandes, estoy hablando de entidades comparables. Es decir, Dodd-Frank diseña un sistema que se supone idóneo como contrapartida de eliminar el rescate bancario individual. Conclusión, para ser constitucional, la norma que cité al principio debería decir algo como esto: el Estado, por conducto de la Agencia General del Seguro de Depósito o de cualquier otra que establezca la ley, solamente podrá apoyar financieramente a entidades financieras que estén en riesgo de insolvencia cuando su quiebre y posterior liquidación sea susceptible de afectar la estabilidad del sistema financiero o de causar graves perjuicios para la economía, y no existan medidas alternativas que permitan resultados similares que no discriminen por tamaño. El Estado no podrá tener en cuenta únicamente el tamaño de la institución para definir si la apoya o no en caso de dificultades. Entonces observen cómo mi propuesta no es que se quiebren todos, o que no se quiebre ninguno, o que no se haga con los accionistas pequeños algunas soluciones, vía seguro de depósito. Al debate al que yo invito es que cuando venga la próxima crisis, el Estado tiene que saber cómo va a actuar. El modelo en países como nuestro, en mi opinión, el enfoque de regulación no debería ser prohibitivo al tamaño de los bancos, porque nuestros bancos todavía son muy pequeños en el concierto internacional. Si ustedes miran las cifras que tengo yo aquí, de solo comparando Colombia y Perú, observamos
que Bancolombia está por el lado de 40.000 millones de dólares, mientras el Banco de Crédito, que es el más grande, está por encima de los 6.600 millones. Entonces, una solución de decir que un banco de 6.600 debería no subir de 7.000 o de 8.000 millones no parece ser una solución, pese a que eso ha sido planteado por autores. Creo que esa discusión termina siendo válida en países como los Estados Unidos, donde se ha sostenido que a partir de cierto monto no hay economías de escala ni de alcance, de suerte que no se sacrifica la eficiencia por limitar el tamaño. Esa discusión pues quedará abierta, pero hace parte de otros elementos. En esos términos yo les agradezco mucho haberme escuchado. He tratado de plantear los elementos fundamentales que constituyen el problema y la propuesta que yo he planteado en mi libro. Muchas gracias. Anteriormente, antes de los 90, muchos bancos quebraron el camino. La quiebra es un mecanismo de depuración del mercado. Los ineficientes salen del camino y son tomados sus posiciones por agentes económicos más eficientes, por así decirlo. La quiebra en la mayoría de los casos es por la ineficiencia del propio agente económico, a los manejos, a las prácticas, decisiones cerradas, etc. Que por defecto del sistema, es cierto. Hay casos en graves situaciones de alteración en la economía van a incidir en una determinada actividad que podría ser los bancos. Pero dejemos eso para el artículo 7. El Estado no participa en el sistema financiero nacional, salvo las instituciones que poseen COFIDE como Banco de Desarrollo de Segundo Piso, en el Banco de la Nación, en el Banco Agropecuario y en el Fondo de Vivienda. Si pensamos en el banco, es un negocio bien especial. Todos sabemos que toma dinero y presta dinero, pero lo curioso es que en esa actividad no arriesga el dinero de sus accionistas únicamente, arriesga el dinero del público. Y el problema está en que pone en riesgo dinero ajeno. Pero no solo ese es un problema, hay otro problema. Porque cuando el banco toma dinero y lo presta a otro, no solo está arriesgando el dinero de quien se lo confió, sino que además, porque el señor no dejó de tener dinero, pero ese dinero está en depósito en el banco, lo presta a un tercero, con el cual ese tercero tiene dinero, y creció la cantidad de dinero en la economía. Eso se llama el multiplicador bancario, o la M2, como lo llaman los economistas. Entonces, por eso se regula, por un lado por la Superintendencia de Antiseguros y por otro lado por el Banco Central. Hoy día en el Perú no es una cifra muy grande, son $30.000, 92.000 soles aproximadamente, se ajusta trimestralmente. Ese fondo de seguro de depósitos no es del Estado. El Estado no prestó inicialmente algo, pero después se le devolvió. Es un impuesto, es una contribución que hacen los bancos sobre la cantidad de sus depósitos. Ahora, eso de decir que lo hacen los bancos sobre la cantidad de sus depósitos, en realidad el banco es un medio, porque ¿de dónde obtiene ese dinero? Le paga menos al ahorrista o le cobra más por los depósitos, con lo cual al final el mercado es el que está financiando esos fondos sobre depósitos. Y que no se dejen llevar porque paga más interés, sino que también debería haber un factor de corresponsabilidad, de que asuma parte de la pérdida porque la gente tiene que comenzar a asociar rentabilidad con riesgo. Mayor rentabilidad quieres, bueno, está dispuesto a tomar riesgo. La consecuencia del riesgo es que a veces se da, y si se da, pues lo perdiste, pero así es. Siempre me pregunté por qué las pérdidas privadas tienen que volverse públicas. ¿Por qué si un negocio le va mal, por qué todos los consumidores o ciudadanos tenemos que asumir la pérdida? Creo que nuestros mecanismos están evitando ello. Porque, como decía, dentro del proceso de liquidación lo primero que se va a liquidar es el capital. Ya los accionistas salieron del camino. Y no solo los accionistas, nuestra norma trae, ley de bancos trae una serie de disposiciones en relación a la administración del banco que también entró en problemas, ¿no? Bueno, lo primero, me gustaría dejar constancia pública, porque siempre es bueno hacerlo, que muy probablemente, al igual que los maestros que me acompañan aquí en la mesa, estoy absolutamente en contra de los rescates. Yo creo que los rescates son una mala idea para la economía. Y eso de hecho nos lleva al aspecto legal que el profesor López Roque estaba tratando de enfatizar en su posición.
es que los rescates son privativos del sistema financiero. Nunca han sido privativos del sistema financiero. Es más, en la misma crisis, económica norteamericana del año 2008, uno de los rescatados fue General Motors, que no es ningún banco, ¿no? Y estoy hablando de la crisis norteamericana. ¿Qué no es sino un rescate? El tema de Dow Run. Los estados no toman la decisión política de rescatar a una empresa porque quieran. Es decir, cuando se toman bien, ¿no? Porque hay tal nivel de subjetividad y tal nivel de conflicto político cada vez que hay que tomar una decisión de un rescate que, por supuesto, hay mucho espacio para corrupción. Pero inclusive cuando la decisión de rescate se toma, voy a decir esto de comillas bien, no se toma porque se quiere, se toma porque no se puede evitar. Y es que fuera inconstitucional considerar que unas entidades puedan ser rescatadas porque se considera demasiado grandes para caer, mientras que otras no sean rescatadas porque no se considera que tienen riesgo sistémico. Si eso fuera inconstitucional, también sería inconstitucional la regulación preventiva. O sea, de hecho, lo que propone la Dodd-Frank, es decir, como tú eres un banco que genera riesgo sistémico, te pongo mayores requisitos regulatorios, te exijo más capital, te exijo más garantías, te exijo... Bueno, si eso fuera inconstitucional, el banco podría decir, oye, ¿por qué me exige más solamente por ser más grande? Y lo difícil es recordar la lección cuando estamos en tiempo de bonanza, porque así es la vida. Cuando se está en tiempo de bonanza, entonces todo el mundo dice la regulación está encorsetando el crecimiento. Y es que se generan problemas. Bueno, en fin, estas serán las reflexiones del siguiente día y lo único que quisiera es agradecer a la universidad y a los panelistas por haber compartido esto. Si me permite, dos precisiones. Al inicio del prólogo, el profesor José Antonio Campos, economista colombiano, hace el libro, dice lo siguiente: el pensamiento popular moderno ha hecho un lugar común la frase según la cual, comillas, las utilidades de los banqueros son privadas, pero las pérdidas son sociales. Se trata sin duda de lo que piensa el común de las personas de manera desprevenida sobre las acciones de rescate por parte del Estado de entidades financieras durante la crisis. Lo que viene a continuación hace muy estimulante lo que decía el profesor Ferrari. Y yo tengo dos comentarios, uno para Mario y otro para nuestro distinguido comentarista Antonio, en el sentido de, pero evidentemente la medida alternativa yo la identifico es en la existencia de un método adecuado de resolución que impide, que prohíbe llegar con lo cual estaría de acuerdo con la explicación de Mario. Si en Perú existe un mecanismo tal que prohíbe el salvamento de todas las entidades grandes y pequeñas porque existe un mecanismo adecuado de resolución, yo estaría diciendo que Perú tiene la solución post-Ley Dodd-Frank y en consecuencia aquí no observaríamos violación al principio de igualdad. Muy bien. Tenemos oportunidad de hacer 3 o 4 preguntas concretas. Bueno, el Banco Latino se cerró. O sea, el Banco Latino se quitó. O sea, lo que pasa es que desde la cartera se dividió, se colocó, por ejemplo, todas las operaciones de arrendamiento financiero en otra entidad, pero el Banco Latino dejó de existir. En términos de política constitucional, los modelos latinoamericanos tienen un cierto manejo de política económica donde las fuerzas de mercado tienen finalmente la palabra final. Y la Constitución tiene un conjunto de esclusas que cierran las posibilidades a que las agencias gubernamentales tengan un rol paternalista. Este modelo de política constitucional que tiene una fuerte conexión con la visión de la importancia del mercado es un modelo que si lo observamos en términos comparativistas con los modelos europeos continentales, los modelos anglosajones norteamericanos, toma de las experiencias producto de las crisis financieras o
América Latina se ha convertido en un modelo para ellos. ¿Cómo podríamos analizar en términos comparativos América Latina con estos modelos comparativos? Una técnica no puede ser inconstitucional por definición. Lo que puede resultar criticable es el uso que se haga de la técnica. En Colombia tenemos entonces, en Colombia en vivienda no se pueden capitalizar intereses, así pueda ser bueno para el deudor. En Colombia, deudor que no pueda pagar las cuotas de intereses no tiene derecho a tener una vivienda. Pero somos muy positivistas. Eso significa que nosotros pensamos que los problemas se solucionan con no. Sobre todo en el tema de regulación bancaria, yo no creo que sea así. Creo que, por ejemplo, si nosotros hemos tenido relativamente pocas crisis bancarias, pese a las muchas reformas que hay del sector del 90 en adelante. Quería preguntarle al doctor López si, aparte del principio de igualdad, ha analizado la discrecionalidad o arbitrariedad que el Estado realiza al momento de elegir qué empresa rescata y cuál no. Precisamente lo que yo estimo es que la discrecionalidad para establecer, basada en el tamaño, no es constitucional. Digamos, las argumentaciones están en el libro de por qué esa discrecionalidad no es inconstitucional. Inclusive la literatura económica es muy amplia en decir por qué muchas veces vienen los salvamentos. Muchas veces la verdadera razón es la del oficial, que para no dejar mostrar todas las fallas de regulación existentes, salva, eso queda oculto y el proceso sigue. Entonces, con esto yo qué planteo, yo no planteo una defensa del salvamento, yo planteo una defensa del trato igual frente a circunstancias que en mi opinión son desiguales en ese punto. No es que yo diga, y con esto quisiera concluir, que las entidades grandes y las pequeñas son iguales. No, son múltiples las diferencias. Lo que pasa es que cuando uno habla de la igualdad, el criterio de comparación relevante es el que establece si el trato es injustificado o no. Conclusión, yo le diría a los ahorradores de las entidades pequeñas: señores, no sean así, váyanse para Bancolombia, váyanse para Banco Bogotá una vez, váyanse para la vivienda. Me parece más sincero desde ese punto de vista. Dicen que hace 20 años no hay crisis en Colombia, los economistas dicen espere y verá. Yo soy más positivo. Muy bien, hemos tenido... Bruno, tristemente creo que Colombia perdió. Pero bueno, en penales. Muy buena suerte para el Perú en su partido con Chile.